bien, gracias, Olaya. Pues vamos ya con esta entrevista. Hoy entrevistamos en este plató al lehendakari Patxi López, pero vamos, le vamos a entrevistar en calidad de secretario general de los socialistas vascos. Egunon, ¿qué tal? Egunon, bien. Bueno, y empezamos hablando de ETA, del proceso de paz. Noruega ha expulsado a la cúpula de ETA ante la falta de avances en el desarme. ¿Qué reacción le produce esta noticia? Bueno, es una noticia que no ha confirmado todavía fuentes oficiales, ¿no? Yo tampoco quiero confirmarla, ¿no? Pero lo que es evidente es que una banda terrorista que ha anunciado el cese de la acción terrorista, lo único que tiene que hacer ya es desaparecer. Y eso será incluso una liberación también para sus presos, para sus propios militantes, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar en el camino de la concordia y de la convivencia en este país, que es lo que nos corresponde hacer desde la política y desde las instituciones. El gobierno español ha dicho que esta es la prueba de que ni está negociando ni va a negociar con ETA, pero en fin, alguien tendría que hacer algún movimiento. ¿No cree que le corresponde al gobierno español mostrar algo dar algún paso? No, quien tiene que dar el paso, lo acabo de decir, es ETA para desaparecer. Ese es el paso que estamos esperando todos en la sociedad vasca. Otra cosa es que el gobierno de España, como hemos dicho en otras ocasiones, puede aplicar, por ejemplo, una política penitenciaria diferente, pero no debemos equiparar responsabilidades. Una banda terrorista tiene que desaparecer en un sistema democrático, punto. Y después, desde la política, podemos ayudar a un proceso, como digo, de convivencia, de concordia, de pedagogía democrática, de instalación de valores éticos en esta sociedad, que es lo que nos corresponde. Esto le voy a preguntar ahora en Euskadi. ¿Qué pueden hacer los partidos vascos? Bueno, pues de hecho hemos puesto en marcha una ponencia en el Parlamento para ir consensuando los pasos que tenemos que ir dando. A mí me preocupa mucho que en Euskadi, después de 30 años, 40 años de violencia, haya instalados focos de odios, de rechazo al diferente, de intolerancias que tenemos que ir disolviendo, ¿no? Para que se procure esa convivencia que respeta la diferencia, para que en Euskadi no vuelva a haber nadie que coja una pistola para matar al que piensa diferente y sea considerado como una especie de héroe salvapatrias. Esto no puede ser, ¿no? Y tenemos que hacer un país con memoria para que evite esto, que sea ese muro que impida volver atrás, que determine los valores éticos con los que construimos una sociedad decente. Y eso tenemos que hacerlo entre todos, no solo desde la política, sino también la propia sociedad vasca tiene este reto de la convivencia y de la tolerancia. Pero para facilitar, por ejemplo, un desarme, es lo que está esperando todo el mundo. Pero para facilitar un desarme, ¿qué tenemos que dar a una banda terrorista? Bien, vamos a hablar de presupuestos ahora. Hace unos días el portavoz parlamentario socialista José Antonio Pastor reconoció pues, que no ve fácil el acuerdo. Decía que el PSE está en estos momentos más cerca de la enmienda a la totalidad. ¿Siguen pensando lo mismo a día de hoy? Bueno, la verdad es que sería muy frívolo por mi parte decir qué es lo que vamos a hacer con unos presupuestos que no conocemos. De momento lo único que conocemos son anuncios de recortes. El 20% en un sitio, el 10% en otro, el 5% en otro. Es decir, con esto es muy difícil hacer una previsión de qué va a hacer el Partido Socialista, porque siempre hemos dicho que estamos dispuestos a sentarnos, a hablar y a negociar. Ahora, el recorte no es un programa. El recorte no es lo que necesita Euskadi para afrontar esta situación de dificultad, de crisis. Lo que, desde luego, el Partido Socialista no va a avalar unos presupuestos que no tengan una apuesta clara por impulsar la economía vasca, por políticas de empleo, por sostener los servicios públicos, las políticas sociales que son tan necesarias en estos momentos de crisis, pero todo esto es que no lo conocemos. Ya, pero bueno, con 1.200 millones menos está claro que, o sea, alguna línea roja o de otro color se tiene que traspasar. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Algo que no permitió hacer quien gobierna hoy, una reforma fiscal para combatir mejor el fraude, para evitar que aquellos que pueden usan vericuetos legales para pagar menos de lo que les corresponde, para que la fiscalidad se distribuyera de forma más justa y más equitativa y tuviéramos recursos suficientes para sostener esto, hubiéramos cambiado parte de nuestra arquitectura institucional para evitar duplicidades, que son derroches en el fondo de este país. O sea, no es responsabilidad nuestra. Esta es una responsabilidad de quien hoy gobierna, que impidió hacer todo esto. Es que era evitable lo que está pasando hoy.
Y desde luego la responsabilidad no es de la oposición el tener unos presupuestos y decidir cuáles son sus prioridades. La responsabilidad es del gobierno, de un gobierno, por cierto, que decidió ser un gobierno en minoría, uno de los gobiernos más débiles que hemos tenido en nuestra historia, en una situación de emergencia nacional, como dijo el propio Lehendakari. Ellos decidieron acudir al Parlamento sin ningún acuerdo, sin ningún pacto, para nada. Bueno, esa no es nuestra responsabilidad. Esto de decir que el no tener presupuesto sería un fracaso colectivo, oiga, sería un fracaso político suyo, en primer lugar. Bueno, esto es lo que dijo Eguíbar, ¿no? Que la principal responsabilidad sería la suya. No, pero es que el Lehendakari habló de fracaso colectivo, pero es un fracaso político. Pero de quien tiene la responsabilidad de concitar consensos y mayorías para sacar adelante esos presupuestos. Yo repito, ¿el Partido Socialista está dispuesto a hablar, a negociar y a pactar? Sí. Pero no es responsable tener cualquier presupuesto. No es responsable tener un presupuesto que, lejos de resolver nuestros problemas, los agrava. Lo responsable es tener unos presupuestos que efectivamente combaten la crisis, procuran el crecimiento económico, procuran planes de empleo y sostienen los mínimos de los servicios públicos y de las políticas sociales para tener esa red de solidaridad. Eso es lo que vamos a hacer en todo esto. Usted ha hablado de empleo. Precisamente el Gobierno vasco aprobó ayer un aumento de la jornada para los funcionarios, 22 horas y media anuales más. Los sindicatos ya se han mostrado contrarios a este aumento, también ustedes, pero bueno, 22 años más, dice el PNV que no supone tanto. Ya, porque parece parece una anécdota, ¿no?, esto de reducirlo a 5 minutos al día, ¿no?, de más trabajo, pero al final también se van conociendo las consecuencias de esto. Y las consecuencias de esto es que va a haber menos empleo. Porque estos temporales que se suelen contratar y que rotan y que, bueno, que es algo que también procura empleo para gente que lo pasa mal, bueno, eso va a desaparecer, por lo tanto, menos empleo. Y luego otra cuestión es que durante esta crisis ya hemos cargado en las espaldas de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores, de los jubilados, las consecuencias de la crisis. ¿Por qué no repartimos un poco más? ¿Y por qué no los que más tienen también empiezan a aportar su cuota ante esta crisis? Por ejemplo, como decía antes, con una reforma fiscal que tenga, que aumente los impuestos sobre la riqueza, sobre el patrimonio, para que también se repartan y distribuyan mejor las cargas, ¿no? Bueno, precisamente, ayer dijo Idoia Mendia que están negociando con el PNV la reforma de la fiscalidad vasca. ¿Cómo ve a los jeltzales en esta materia? Bueno, para nosotros la reforma fiscal no es un mero ejercicio de subir impuestos. No. Lo primero y fundamental, lo decía antes, es que paguen los que ahora no pagan y tenían que pagar. Todos esos que cometen fraude fiscal. Es que en Euskadi se calcula que al año se comete un fraude fiscal por un importe de 2.500 millones de euros. Todo lo que nos solucionaría esto, ¿verdad? Y lo que decimos, primer objetivo, combatir esto. ¿Cómo se puede hacer? Incrementando las campañas, que las 3 haciendas forales hagan campañas conjuntas, que interconexionen sus datos para perseguir mejor al defraudador, porque, por cierto, con esto se obtendrían más recursos que subiendo algunos otros impuestos. Segundo, esto que se llama la elusión fiscal, que son exenciones, bonificaciones, que aquellos que pueden utilizan como vericuetos legales para pagar menos de lo que les corresponde. ¿Cuántas personas físicas se han convertido en personas jurídicas para pagar menos de lo que les corresponde? Bueno, esto tenemos que evitar y tenemos que revisar todas esas exenciones y bonificaciones para que no se cometan otro tipo de fraude, aunque sea legal. Y por ello tendrías también más recursos que de la mera subida de impuestos. Y luego hacer una reforma fiscal en profundidad, que nos vaya acercando a esos países europeos en los que nos queremos ver siempre reflejados, ¿no?, en lo que es la presión fiscal y que, como decía antes, también repartamos mejor las cargas. Bueno, este es nuestro planteamiento. Vamos a ver qué responde a esto el Partido Nacionalista Vasco, con los que efectivamente hemos mantenido alguna reunión para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo en este asunto. Pero las diputaciones también tendrán algo que decir.
Bueno, pero primero, yo ya saben que mi posición y la del Partido Socialista es que el Parlamento Vasco también decida sobre esto. No entiendo muy bien en un país tan pequeño como el nuestro, como un ciudadano alavés cotiza más o menos que una ciudadana vizcaína, o que una empresa de Ermua del mismo sector paga más o menos que una de Eibar teniendo el mismo índice de ventas. No tiene mucho sentido en este país, ¿no? Debiéramos armonizar esto y decidir esto en el Parlamento. Después, es muy curioso porque cuando yo planteé esto, el PNV me decía que esto le correspondía a las diputaciones, que yo no tenía competencias, ¿no? Bueno, ahora el PNV ha planteado que lo decidamos los partidos políticos y que luego ya se llevará al órgano de coordinación tributaria y que se llevará a las diputaciones. O sea, ahora sí se puede, antes no se puede. Oiga, pues mire, todos los partidos políticos estamos en el Parlamento. ¿Qué mejor sitio para debatir con luz y taquígrafos, para que todo el mundo lo vea, que la reforma fiscal allí, y que no se haga en despachos oscuros como se ha hecho siempre las reformas en este país? Bueno, ya se ha acabado. Ahora todo tiene que ser transparente, todo tiene que conocer la gente. Debiéramos hacerlo en el Parlamento sí o sí. Bueno, ya que estamos hablando de impuestos, Bruselas ha vuelto a pedir que se suba el IVA o impuestos como el de los carburantes. Para algunos sindicatos como ELA, a los gobiernos, la verdad es que no les preocupa el empleo, esto es lo que dice ELA, porque lo único que les interesa es cuadrar la deuda y el déficit. ¿Usted comparte esta reflexión? Es que, bien, básicamente comparto la reflexión. Primero, Bruselas nos pide subir el IVA, que es el impuesto que seguramente obtienes más recaudación de manera inmediata, aunque a veces no, porque baja el consumo, pero es el más injusto porque se aplica a todo el mundo, tenga la renta que tenga, ¿no? Todo el mundo tiene que pagar ese IVA. Por eso yo pido otra reforma fiscal que no vaya por este camino, sino que sea progresiva, que sea progresista, que sea justo en esa aplicación de los impuestos. Y la segunda parte coincido, quiero decir, esta política exclusiva de la austeridad expansiva, del recorte de todo lo público, se ha demostrado ya, por fin. Yo creo que todo el mundo ha abierto los ojos y ha visto que esto, lejos de arreglar nada, está condenando a países enteros, a millones de personas a la marginación y a la pobreza. Y es absolutamente necesario dar un giro radical a la política que se está haciendo en el conjunto de Europa. ¿Hay que ajustar los gastos? Sí, ya, pero ya lo hemos hecho. Ahora lo que hace falta es invertir recursos para que haya crecimiento económico y para que haya generación de empleo. Y no puede ser que estemos dando miles de millones de dinero público a los bancos desde Europa y no haya recursos para poner en marcha planes de empleo juvenil, planes de empleo para los parados de larga duración. Quiero decir, es que esta no es la Europa que necesitamos. Esta es una Europa que responde a los intereses de algunos estados-nación, por ejemplo Alemania o Merkel. Pero así no estamos construyendo Europa, la estamos deconstruyendo, si se puede decir la palabra. Y hay que cambiar radicalmente la política. Vamos a hablar sobre el derecho a decidir, el debate que se ha abierto, intenso por cierto, en su partido. Sus compañeros en Cataluña han estado a punto, si no han generado una crisis dentro del Partido Socialista. La verdad es que bueno, está claro que hay sensibilidades distintas acerca de lo que debe ser este derecho. El Partido Socialista de Euskadi, ¿en qué punto está en este debate? Respetando a mis compañeros del PSC, lamentar que hayan caído en esto, que no deja de ser una trampa. Porque hablar del derecho a decidir en abstracto queda muy bien y suena muy bien. Pero es que en Euskadi ya decidimos todos los días. Y en Cataluña también, ¿eh? Dentro de lo que es nuestro ámbito de competencias, como en cualquier país y sistema democrático del mundo. Cada uno tiene derecho a decidir dentro del ámbito de sus competencias. Si otro quiere decidir otra cosa, lo primero que tiene que hacer es decirnos qué. Pero plantear la posibilidad de decidir, convocar un referéndum dentro de la legalidad, no es responder a un clamor social. Pero vamos a ver, responder al clamor social, la política no responde a los clamores sociales. Pues no pretenden precisamente acercarse a la calle. A lo que sí, pero eso no tiene nada que ver. Porque yo puede ser un clamor social que sea contrario a mis principios. Pongo un ejemplo. Puede que en medio de una crisis haya zonas donde haya un clamor social, por ejemplo, para expulsar a los inmigrantes. Lo hay. Bueno, yo estaré radicalmente en contra siempre. Siempre. Por lo tanto, la política no tiene siempre que atender al clamor social si hay principios detrás. Yo acabo de decir, derecho a decidir tenemos. Si alguien quiere decidir otra cosa, que diga qué. Si quiere decidir independencia,
que lo digan claramente. Yo estaré en contra porque no soy partidario de la independencia. Creo que lejos de resolver nada lo que hace es fracturar, no solo a los países como entes abstractos, ¿no? A las sociedades y enfrentarnos a unos con otros. Pero si alguien quiere eso, que lo diga claramente. Si alguien quiere una consulta para la independencia, que diga claramente que eso es lo que quiere y que luego diga qué consecuencias tiene eso. Si eso no me preocupa, a mí lo que me preocupa es cuando escondemos, por eso lo llamo trampa, esas reivindicaciones particulares y partidistas, como es la independencia, en la apariencia de derechos a decidir. Oiga, no, esta es una reivindicación de los nacionalistas que no comparto, porque el derecho a decir ya lo tenemos y lo ejercemos diariamente. Si alguien lo quiere ampliar, bueno, hay recorrido para hacerlo, pero no engañemos a la gente. Pero una persona que no es precisamente conocida por ser independentista, el fiscal superior de Cataluña, se ha visto obligado a dimitir por mostrarse a favor de una consulta dentro de la legalidad. No se manifestó a favor, dijo que él veía legítimo que alguien quisiera hacerlo. Lo que pasa es que ante eso ha habido una reacción extrema desde el gobierno, desde un partido político, desde el fiscal general del Estado, que me parece además contraproducente y que se ha excedido en sus funciones, porque la opinión no tiene por qué ser perseguida en este país, ¿verdad? Bueno, finalmente vamos a hablar del acuerdo que han alcanzado con el PNV para que tengamos finalmente nueva directora general de esta casa. ¿Ha sido una negociación difícil para llegar a Maite Iturbe? Bueno, porque más allá de lo que es la persona que está al frente o que estará al frente de esta casa, lo importante era definir y concretar y acordar el modelo de Radio Televisión Pública Vasca, ¿no? ¿A qué debe responder? ¿A qué necesidades? ¿A qué pluralidad de la sociedad vasca, ¿no? Y eso yo creo que no ha sido muy difícil si uno acude a la esencia original de lo que es esta casa, ¿no? y a la necesidad de que esta casa sea partícipe de la realidad del país y sea espejo de la realidad, de la pluralidad, de la diversidad de Euskadi y genere también pedagogía en valores democráticos, en valores sociales, éticos. Bueno, yo creo que eso es lo importante de este acuerdo. Algunos medios de comunicación publicaron que ustedes no querían a Jaime Otamendi para que asumiera esta responsabilidad y lo achacaban a la entrevista que el ex jefe de informativos le hizo cuando asumió su cargo de Lehendakari, porque al PS le pareció excesivamente dura. Es curioso, he oído esta interpretación, pero no sé, quien me conoce sabe que para nada eso hubiera sido nunca ningún argumento del Partido Socialista. Primero porque yo relativizo esa entrevista y segundo porque de ninguna manera el Partido Socialista busca revanchas de absolutamente nada. Bueno, ya han alcanzado un acuerdo para ITV. ¿Han cerrado algún otro acuerdo con el PNV? No, de momento este es el primero que hemos alcanzado. Ojalá fuera el prólogo de otros acuerdos, pero como decía antes, los acuerdos se basan en los contenidos, no en las disposiciones de cada uno. Pero bueno, Tribunal de Cuentas, Ararteko... Ah, bueno, es que formaba parte del mismo acuerdo, quería decir, es un acuerdo institucional en ese sentido. Sí, creía que decías otro acuerdo de otro tipo, no, este era el mismo, ¿no? Sí, es un poco un acuerdo, como digo, de responsabilidad institucional, de lo que son las instituciones de este país, pero forma parte del mismo. ¿Y para cuándo conoceremos los nombramientos? Bueno, pero si es que esto tiene sus plazos, ¿no? Cuando llegue la renovación que corresponde parcial del Tribunal de Cuentas o el Ararteko o estas cosas. No creo que sea secreto. Patxi López, ¿sigue aprendiendo euskera? Sí. ¿Y cómo le van las clases? Bueno, me va, entiendo bastante ya. Soy muy vergonzoso a la hora de expresarme. Y me cuesta más expresarme que entender. Bueno, pues nada, le invitamos a que lo use. Esto nos dijo ayer aquí, que hay que utilizarlo, el nuevo viceconsejero de Política Lingüística. Es que ricasco gure artean izateagatik, eta horrengo arte.